Hola, buenas noches. Soy Kirsbenny Cárdenas, estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua, y el día de hoy trataré el tema de las cuentas por cobrar e inventarios. ¿Qué son las cuentas por cobrar? Las cuentas por cobrar son los derechos de cobro que posee una entidad sobre terceros al realizarse una venta o prestación de algún bien o servicio. También se les define como el dinero que un tercero le debe a una empresa por los bienes o servicios que ésta le provee. Generalmente, las cuentas por cobrar se componen de letras de cambio, títulos de crédito y pagarés a favor de la empresa, las cuales contienen la información correspondiente del valor del importe, los datos del comprador, la fecha vigente o el tiempo del plazo. Este varía entre días, semanas, meses o años, entre otros, los cuales con el tiempo se convierten en dinero y resultan un beneficio económico para la empresa. Clasificación de las cuentas por cobrar. Existen dos tipos de cuentas por cobrar. Estas son a corto plazo y a largo plazo. Las de corto plazo son emitidas al realizarse una prestación de servicios, la venta de un bien o el préstamo de una suma monetaria, las cuales requieren de un tiempo o plazo no mayor a un año. Las de largo plazo, al igual que las de corto plazo, son emitidas al realizarse una prestación de servicios, la venta de un bien o el préstamo de una suma monetaria, con la única diferencia de que el tiempo o plazo no puede extenderse más de un año. Características de las cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar se caracterizan de la siguiente manera. Logra un flujo frecuente de ingresos a la empresa. Puede darse el caso de que el cliente no pudo pagar el importe acordado dentro del tiempo determinado. Por lo tanto, se deben implementar ciertos términos de crédito por la insolvencia. También puede darse el caso donde el cliente sí pagó a tiempo el total del importe. Por lo tanto, la empresa debe establecer ciertos términos o beneficios por el pago puntual al cliente. Antes de hacer el préstamo al cliente, primero se debe evaluar el historial bancario y financiero del mismo. Se puede hacer uso de diversos métodos de pago. Los documentos son considerados para la empresa un derecho y para el cliente una deuda que tiene que pagar antes de que se cumpla el plazo acordado. Estructura de las cuentas por cobrar. Es necesario que las empresas, antes de establecer y ofrecer un documento de pago hacia sus clientes, conozcan la distribución y organización de las cuentas por cobrar para tener un mejor manejo de las mismas. Su estructura sería la siguiente. Política de créditos. Son un conjunto de normas que rigen la manera en que se establecerán y determinarán los créditos, con el fin de que la empresa obtenga resultados beneficiosos. Condiciones de créditos. Son los acuerdos o documentos donde la empresa y el cliente establecen los términos de pago de la operación, es decir, de la venta realizada. Procedimientos de cobranza. Aquí abarcan dos formas en que la empresa puede realizar sus cobranzas. Estas son cobranza directa y cobranza indirecta. En la cobranza directa, los clientes pueden cancelarle a la empresa misma. No es necesario de ir a un banco para realizar esta operación. En la cobranza indirecta participan los bancos, considerados los cobradores, y por tanto se quedan con un porcentaje del cobro. Ahora bien, ¿qué son los inventarios? Los inventarios son un documento donde se registra la clasificación detallada de todos los bienes muebles e inmuebles en existencia de una empresa, además de los derechos y deudas de la misma. Cabe destacar que las cuentas por cobrar son un antecedente de los inventarios, pues en algunos casos las cuentas por cobrar necesitan de un inventario para registrar detalladamente la información de la empresa. Clasificación de los inventarios. Los considerados más importantes son físicos e intangibles. Los físicos abarcan todos los bienes materiales y tangibles con los que cuenta una empresa. El inventario intangible abarcan todos los bienes que no pueden ser registrados porque no son físicos, es decir, algunas de las cuentas de la empresa, como por ejemplo los activos corrientes e intangibles, las deudas, los saldos de las cuentas bancarias, las cuentas por cobrar, entre otros.
Sin embargo, existen otros tipos de inventarios, los cuales son, según el momento, inventario inicial e inventario final. El inventario inicial es el que se realiza antes de comenzar con las operaciones económicas de una empresa. Y el inventario final es el que se realiza después de terminar las operaciones económicas de una empresa. Según la periodicidad, inventario perpetuo e inventario periódico. El inventario perpetuo se realiza a través de un software de datos que, al meter un dato, se actualiza de manera instantánea la entrada o salida de un producto. Inventario periódico. Se realiza mediante un conteo físico de la mercancía cada cierto periodo de tiempo. Características de los inventarios. Los inventarios se caracterizan de la siguiente manera. Llevan un orden y un control de los bienes de la empresa. Detectan si hubo un robo o pérdida de los bienes y requieren de una gran cantidad de tiempo y mano de obra para llevar el proceso. Podemos concluir con que las cuentas por cobrar y los inventarios, al ser documentos que le permiten a la empresa obtener cierta ganancia, son considerados puntos clave dentro de la misma y por lo tanto no pueden faltar en ninguna de las operaciones económicas que ésta realiza día a día. Pues a pesar de que ambos documentos tienen funciones diferentes, su objetivo final está enfocado hacia una sola cosa: obtener beneficios y mantener una gestión empresarial adecuada en la empresa.